Buenas noches, gentes, y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. Como siempre les digo, síganos en las redes, Será-Injusticia en Instagram. Gracias al canal 22 Web por recibirnos en sus estudios. Miren, los programas salen por YouTube en el canal 22 Web. Y algo que me olvidé de mencionar, que gran anuncio que sacamos, el canal propio de YouTube. Así que vamos a estar siguiendo las grabaciones en el estudio por canal 22 Web y vivos en el canal propio. Búsquelos, Será Injusticia Streaming, ¿sí? Eso, bueno, por un lado. Espectacular. Así que bueno, bienvenido. En el programa de hoy tenemos al doctor Marcelo Sánchez Rodríguez, abogado especialista en fideicomisos inmobiliarios. Gracias, Marce, por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Imanol, por la invitación. Muchas gracias, doctor, por recibirme en este programa. La verdad estoy súper agradecido de que podamos charlar en este momento de los temas que vamos a tratar, así que... Perfecto, Marci. Vamos a tener varias emisiones, ya lo comprometimos directamente. Ya lo obligamos a tratar porque, bueno, es un tema, el de él, bastante amplio para tratar. Y amplio, interesante. En un programa no quiero que se trate todo junto. Sí, obviamente. Bueno, y como siempre, y volviste, doctor Hugo Vilar, mi padre, bienvenido nuevamente, que ya estabas... invitado hoy. Varias faltas tuviste, pero bueno, sí, acá... Sí, lo estoy dejando solo. Sí, ¿no? pero bueno, la su... seguimos remando acá, Así que bueno, Marce, hoy queríamos hablar de Marce, me estaba comentando un poco, él es oriundo de San Juan, no viene de familia de abogado, y él quería hablar un poco del mundo del emprendedurismo dentro del derecho, ¿no? Y contar un poco su experiencia, cómo es que vino acá, cómo fue que hizo su marca personal, ¿no? Su estudio. Comentamos un poco, Marce, haceme esa introducción. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea era un poco charlar sobre esto de lo que es el emprendimiento y contar un poco experiencias personales. Perfectamente, bueno. de dónde vengo y cómo uno puede llegar a fundar un estudio jurídico en la capital federal. Mira, yo nací en San Juan, estudié en Mendoza y me vine en el año 2014 a trabajar acá a Capital Federal. Y no tengo familia de abogados, no tengo familia de profesionales, soy el primer profesional de la familia y fue un largo camino donde había algunas pautas que tenía que tener en cuenta para poder cumplir el objetivo principal. El objetivo principal que cuando llegué a Capital Federal era fundar mi propio estudio jurídico. Espectacular. ¿Y cómo iba a ser vos si ya no tenía... tenías el objetivo claro, ¿no? Vos sabías que querías, ¿no?, fundar tu estudio, ese era tu objetivo, digamos. Ese era el objetivo, sí. Bien, el objetivo siempre fue ese, fundar mi propio estudio jurídico, pero bueno, la pregunta era, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezaba? ¿Cuál era el camino que tenía que agarrar? ¿Y quién me podía guiar en este camino? La realidad es que no, había muchísimos interrogantes en ese momento que no tenían respuesta. Entonces empecé a analizar varias cuestiones. En ese momento, en el año 2014, me compré el libro Marketing Jurídico de Hugo Duvaldo. Hugo Duvaldo, hay una historia con ese libro porque en el año 2014 yo me lo compré, empecé a leerlo, que fue un gran mentor en ese momento, Hugo. Y Hugo Duvaldo hoy en día es un gran amigo
después lo terminé conociendo por cuestiones de la vida, y es un gran amigo donde compartimos algunos proyectos juntos. Bueno. Es un emprendedor, Hugo, Sí, sí, sí. y él escribió el libro Marketing Jurídico, donde me dio algunas pautas para Mirá. poder emprender y empezar en la fundación de un estudio jurídico propio. Cuando todavía estaba muy verde el tema de las redes, hoy está masificado el tema de las redes, pero era y ahora vamos a ampliar eso, era otro tipo de marketing, ¿no? Era más de a pie, ¿no? Seguro, seguro. La idea era llevar al ámbito jurídico los conceptos de emprendimiento, Claro. que el emprendimiento Claro. es una cuestión que excede el marketing jurídico, Obvio, pero obvio. el marketing jurídico es una gran herramienta Totalmente. para llevar adelante un emprendimiento jurídico. Y Total. bueno, Hugo en ese libro claramente hablaba de eso. En el año 2014 hablábamos de, bueno, cartas de recomendación, Mirá. panfletos, Mirá. y así empezamos con mi socio, con Alberto Lati Durante, Bien. donde pudimos encontrar puntos en común para llevar adelante el inicio de este estudio Sí, jurídico. fundar un estudio. Sí, Sí, sí. sí, Bien. sin duda fue un camino arduo, Sí, pero sí. bueno. Que acá era más estamos. difícil porque era de a pie. Hoy en día tenés la facilidad que publicás en redes, podés hacer videos, con un celular tenés camarita, ya te podés filmar. Antes tenías que ir a una imprenta, hacer un panfleto, o me acuerdo las tarjetas, Sí, cuando sí. repartías tarjetas, Sí, sí, la tenías que ir a tarjeta. imprimir tarjetas. Que ya, ¿no? ya casi prácticamente no se Que usa ya más, no existe. Hoy es digital, un QR Sí, y sí. ya tenés, ¿no? Y además, Antes, en esos años en que fundaste tu estudio, seguramente el acceso al público era mucho menor. Claro. Hoy en día en las redes vos no sabés hasta dónde te están mirando, ¿no? Obvio, se obvio, sabe totalmente. la capacidad Es que más tiene masivo, las redes, hoy no era tan mucho masivo. más masivo, mucho más directo, ¿no? Total. Y mucho más práctico, obviamente, porque uno no tiene que, ya no necesita ni la impresora de los volantes. Claro. Hoy no necesitas ni un alto capital para hacerte una publicidad. Antes Claro, era, ¿no? sí. Era un presupuesto, ¿no? Y pensar no solamente en un logo, en un nombre, Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Viste? Esa era la pregunta, ¿por dónde empezaba? exactamente. Bueno, primero un nombre. Pero en esto del emprendimiento yo creo que hay que tener en claro cuál es el método que vas a Bien. aplicar. Si bien no hay fórmulas, Eso. fórmulas específicas de alguien que te diga una sí. fórmula para llegar a un No, obvio, resultado. la fórmula del éxito no existe existe. una fórmula para el éxito, pero sí, Eso. yo creo que en este camino pude encontrar algunas pautas que son similares en algunos emprendimientos. Sí. Yo creo que Pauta genérica para cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? La Y- pauta genérica es siempre tener un método, Bien. estar Hasta ahí organizado. perfecto. Siempre tenés que tener un plan. Ese plan, a mi entender, O sea, los va a estar cimientos son va a estar tener un plan, un compuesto método. de un objetivo a largo plazo. Bien. Ese objetivo a largo plazo nosotros lo hicimos a 10 años. Ese objetivo a largo plazo iba a estar incorporado por objetivos a corto plazo. Bien. Objetivos anuales, objetivos mensuales, objetivos semestrales, objetivos semanales. Y eso Perfecto. viene de la mano de generar hábitos de comportamiento, que, bueno, en esto de poder lograr el objetivo a largo plazo, tenés que empezar a cumplir estos hábitos diarios para poder llegar a cumplir los objetivos a corto plazo y después a Exactamente. largo plazo, que era la fundación del estudio jurídico. Son como Y bueno, pequeñas metas que tenés que ir, ¿no? Sobrepasando para llegar a lo más a largo plazo. Sin duda. Pero, ¿sabés qué? Esto tiene que ver con prever consecuencias, además. Prever las consecuencias inmediatas de los actos, pero también las mediatas. Buenísimo. Me No pareció buenísimo. solamente tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar si realizamos el acto de manera inmediata, Sí. sino tenemos que tener en cuenta las consecuencias mediatas de nuestros actos y a dónde nos va a llevar el camino que venimos transitando. ¿Sí? Está buenísimo. Y muchas veces uno tiene que ser autodidacta en eso, ¿no? Porque en la universidad a nosotros nos enseñan y nos programan para comprender y estudiar la ley, la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, todo eso. Y cuando salimos nos encontramos que tenemos una hermosa profesión que queremos ejercer, pero no tenemos el estudio
funcionando. Entonces ahí uno se tiene que buscar y armarse el proyecto así como estás explicando vos y hacer autodidacta para que en el largo camino del triunfo lo tengamos que recorrer. Y muchas veces si nos escapamos o nos desviamos de ese camino, muchas veces tropezamos con muchas piedras que nos impide ejercer nuestra profesión, ¿no? Es lo que veníamos hablando un poco detrás de cámara, ¿no? Uno en la universidad te forman como técnico jurídico, vos sabés, ¿no? Sabés leyes, muchas veces las memorizás, ¿no? Sabés mucho de técnica jurídica, pero salir a la calle y ejercer el derecho es otra historia, ¿eh? Sí. Por eso te digo, eso se aprende con la práctica, no se aprende leyendo, ¿no?, una ley. Entonces está bueno lo que dice Marcelo, ¿no? Que es un poco, y está bueno que lo toma, yo creo que son premisas del marketing en general, ¿no? Que uno las aplica al derecho, ¿no? Tener un proyecto, tener metas a corto plazo y después cumplir otra meta que ya es más a largo plazo. Está bueno. O sea, se toman la premisa del marketing en general, digamos, y adaptadas en este caso nosotros las adaptamos a lo jurídico, ¿no? Sí, Esa es un poco la idea. Sin duda, sí. Si bien las universidades tienen sus planes de estudio muy completos y todo, pero la crítica que podemos hacer a la enseñanza universitaria en el derecho es justamente eso. ¿Qué va a pasar cuando uno se recibe de abogado? Total. Te recibís de abogado, terminás siendo un excelente estudiante universitario, pero si no tenés un trabajo estable, pasás de ser un estudiante universitario con una buena calificación a ser un desocupado más. Sí, total. Un profesional desocupado. Entonces, por ahí vienen los interrogantes de a dónde van a ir esos profesionales que recién se reciben. Y yo creo que es un gran desafío de nosotros, los profesionales que estamos ya recibidos y tenemos un poco de camino andado, en saber dar algunos tips para guiar a estas personas que se están recibiendo, a los profesionales, a los futuros profesionales, ¿no? Perfecto. Sí. Acá el doctor tenía un buen esquema. Hice un buen esquema, sí. Quiero que me cuentes un poco, Marce, tu método. A ver, comentame el esquema que hiciste para ilustrar un poco a los letrados. Y a mí me gustan los cuadros, los cuadros esquemáticos me gustan. Yo siempre en mis clases me grafico todo y trato de armar cuadros esquemáticos. Mira, de hecho, muy importante, me parece, ¿no? Dicen para aprender, muy importante tener como por eso los cuadros sinópticos, el gráfico, ¿no? Poder verlo. Sí. Bueno. La idea no solamente era hablar de cómo se emprende y cuál es el método, sino qué pasa cuando iniciás todo esto. Elegís fundar el estudio. Bueno, de la noche a la mañana no va a pasar. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, tenés que elegir una especialización, a mi entender. ¿Por qué? Porque la idea del abogado que se dedica a todo está agotado. Esa idea del abogado que se recibe y se va a dedicar a todos los rubros, generalista, estudio jurídico integral. ¿Integral qué haces? Contrato, familia, sucesiones, derecho penal, laboral, absolutamente todo. Lo que venga. No. Esa idea de estudio jurídico integral actualmente está agotada. Y los clientes no vienen y te tocan la puerta para buscarte. Entonces nosotros tenemos que salir a buscar a esos clientes. ¿Cómo los salimos a buscar? Mediante la elección de una especialización. Te recibís y lo primero que tenés que hacer es elegir una especialización. Perfecto. Una especialización te especializás en la práctica, en la teoría, o haces un posgrado, o empezás a investigar sobre un tema en particular. Y bueno, la cuestión, y este gráfico habla de cómo elegir la especialización. Ahí está, eso es muy interesante. Y en eso, mi idea era hablar sobre un concepto de origen japonés que se llama Ikigai, que comprende varias cuestiones. Ikigai significa la razón de ser. Bien. Y en esto de la elección de la especialización que nosotros tenemos como desafío, el Ikigai yo creo que es una gran herramienta de introspección. Tenemos que conocernos nosotros para saber cuál es el servicio que vamos a ofrecer, qué vamos a ofrecer. Pero que eso además sea rentable, porque no se puede vivir del amor. ¿Sí? Exactamente. Ikigai comprende varias cuestiones. Tiene 4 órbitas, básicamente. Una órbita es qué es lo que yo sé hacer, para qué soy bueno
en la profesión. Por ejemplo, yo en un momento representaba al Estado Nacional. Yo era abogado del Estado Nacional y era bueno contestando demandas de nulidades de actos administrativos. Y también representaba obras sociales que dependían del Estado Nacional y era bueno contestando los amparos de salud. Pero la realidad es que no me sentía bien ganando esas demandas de amparo de salud. Era bueno haciendo eso, pero no me sentía no te bien. llenaba, Bueno, había un vacío. Entonces, en este camino, no solamente tenemos que saber para qué somos buenos, sino también qué es lo que nos gusta hacer, cuál es la pasión que tenemos. Entonces, hay que combinar lo que sabemos hacer con la pasión, lo que nos mueve a nosotros. Esos dos factores para fundar el estudio jurídico, para elegir esto de la especialización, también hay que combinarlo con la rentabilidad, porque la parte económica en el día a día de la profesión es fundamental. Tenemos que comer, nosotros los abogados tenemos que... la realidad es que es una profesión de carácter onerosa y tenemos que hacerla rentable. Entonces, combinar la pasión con lo que sabemos hacer, con la rentabilidad, y el Ikigai dice que también es importante ofrecer algo a la sociedad. Un impacto en la sociedad, que esto tenga un impacto en la sociedad es importantísimo. Entonces, elegir la especialización no es nada fácil. Es todo un camino de introspección que tenemos como desafío. Elegimos la especialización y de ahí empezamos a andar ese tránsito para poder fundar una idea, un estudio jurídico, un emprendimiento. Perfecto. Y muchas veces, lo que justamente con el tema de la especialización, uno por ahí en la carrera, ¿no? Que siendo estudiante como que se orienta para un lado, a veces no le termina de cerrar o no le gusta, o se recibe de una especialización pero termina ejerciendo, ¿no? Otra, ¿no? Pasa mucho esto. Y es también un camino, como decís vos, de introspección, de ver y probar cosas en el ejercicio, a ver qué te gusta, me gusta esto, me gusta lo otro. O soy bueno en esto pero no me es rentable, o esto me da plata pero no me llena, ¿no? Hay que ir como... es prueba y error un poco también, ¿no? Seguro. Yo creo que en eso hay que tener en cuenta que los cimientos de este emprendimiento tienen que estar guiados por el máximo valor, que es la constancia. Perfecto. La constancia es el máximo valor de cualquier tipo de emprendimiento. Y la constancia tiene que ver con esto de el fracaso y el éxito. De cuando fracasamos o cuando tropezamos, tenemos que pararnos y seguir adelante. Mira, hay un dicho que dice que el que siempre ganó, alguna vez va a perder. Y el que siempre perdió, alguna vez va a ganar. Entonces, es importante la constancia para pararnos y seguir adelante en esto. ¿Sí? Perfecto. Estamos dando tips, yo veo que son en todos los órdenes de la vida, ¿no? Acá lo estamos adaptando a derecho, pero está bueno, ¿no? Para todas las profesiones. Son tips y el concepto que diste está buenísimo. Repetí, Ikigai era. Sí, así es. Ikigai. Está bueno y tengámoslo presente. Y muchas veces los abogados no tenemos el tiempo suficiente como para desarrollar todos estos ítems, ¿no? Porque el tiempo corre, a un estudio hay que sufragarlo y hay que pagarlo, y todos los meses es un gasto que tiene fijo, y muchas veces si nos equivocamos en la especialización o en la rentabilidad de lo que hacemos, muchas veces cuesta, y no nos olvidemos que nosotros vendemos una materia que se cobra a los tantos años de que la iniciamos, ¿no? Totalmente, sí. Y eso a veces es complicado, porque uno hace una inversión y como que los frutos los ves, ¿no? Más adelante. Muchas veces los clientes, si bien confían en el abogado, no entienden que el tiempo a veces juega en contra, tanto del cliente como del abogado, ¿no? Es un tema. Está bueno eso. Marce, contame un poco, a ver cómo te adaptaste del marketing que me decías vos, 2014, ¿no? Cuando me decías panfletos, tarjetas, al marketing hoy de redes sociales, que es muy distinto a cuando vos empezaste. Comentame un poco esa transición, cómo lo ves hoy, ¿no? Bueno, sí, iniciamos el estudio, la idea de promocionar panfletos, carteles, tarjetas, todo formato papel. Todo era papel. Perfecto. Pero llegó, imprenta, pagar, imprimir, era todo a pulmón, digamos. Llegó algo que a toda la humanidad nos modificó la vida, que fue la pandemia. Entonces esto nos esforzó a
a empezar a modificar el sistema del estudio jurídico. Y bueno, tuvimos que adaptarnos. Bien. Tuvimos que adaptarnos, estábamos viviendo una cuarta revolución industrial y lo que yo llamo el darwinismo digital aplicado al estudio jurídico. O sea, yo en ese momento pensaba lo siguiente: los estudios jurídicos que no se adaptaban a la digitalización iban a quedar en el camino. Entonces, aplicar una idea, la teoría darwinista, a los estudios jurídicos y digitalizar procesos era fundamental en ese momento. Y los que primero lo hicieran eran los que iban a llegar a nichos que otros estudios jurídicos no iban a llegar. Bien. Sí. Totalmente. Los que primero se adaptaron corrieron con la ventaja, ¿no? En esta era digital. Seguramente, sí, hay aparte lo que es la digitalización de la justicia, recordemos que nos da muchas herramientas. Por ejemplo, hay algo que en la universidad no se tiene mucho en cuenta, la matrícula federal. ¿Para qué tenemos la matrícula federal? Bueno, la matrícula federal nos sirve para iniciar causas en todos los juzgados federales del país. Fuero federal del país, perfecto. Y con la digitalización de la justicia tenemos un nicho que abarca todo el territorio de la Argentina. Mirá qué bueno lo que decís. Entonces, ojo por ahí, porque hay muchos lugares donde los profesionales podemos llegar a ejercer la profesión en otros territorios, de manera digital. Y ¿sí? hoy en día, claro, antes había que caminar y ir a los tribunales federales, que por ahí estaba en alguna provincia lejana. Bueno, mirá que hoy en importante. día tenemos el acceso ahora, siempre obviamente y con un abogado local que te ayude, porque muchas veces, pero sí, funciona. Mirá qué importante con esto de la digitalización y como dice él, ver en qué eso es bueno, ver un nicho, ¿no? Y constancia y explotar ese nicho. Obviamente. Entonces está bien. Seguro, sí. Bueno, en su momento igual yo creo que hay que ir acompañando los avances de la tecnología y cuál es el lugar donde más visibilidad tenemos. En su momento, apenas estaba la pandemia, estaban como en boga lo que es los vivos de Instagram. Y la gente consumía mucho vivos de Instagram. Eso se agotó. ¿Sí? Pero en su momento fue algo que te daba visibilidad. Entonces nosotros nos acoplamos a eso, hicimos algunos vivos de Instagram, hice vivos hablando de fideicomisos inmobiliarios y otros temas para promocionarnos en el estudio jurídico. Está bien. Pero hoy en día esa modalidad quedó relegada un poco. Varió y ahora capaz que te da mucho más visibilidad estar en un programa de streaming que hacer un vivo de Instagram. Y no sabemos mañana qué va a suceder. Obvio. Hoy YouTube es como estaba viendo que Google es el primero en clics y el segundo es YouTube, así que ya tenés que estar en esos. Prácticamente. Tenés que estar en esos nichos, como decís vos. Y lo mismo la publicidad en Instagram, que también es muy masiva. Y veo que hay muchos estudios jurídicos que están publicitando en Instagram también. Seguro. Yo creo que la visibilidad, tenés que tener presencia. Es decir, que el cliente te busque en Internet y tenés que salir. Perfecto. Pero detrás de esa aparición tiene que haber un conocimiento sólido. Exactamente. Por eso hablo de la especialización como primera medida. Y de la preparación. Mirá, Séneca dice, ¿qué es la suerte? A ver. ¿Qué es la suerte? Es el lugar donde confluye la preparación y las oportunidades. Perfecto. Podemos estar un programa completo hablando de las oportunidades, claramente, pero me voy a detener en esto de la preparación. Es importante que los abogados nos preparemos para el momento en que llegue la oportunidad. Hay que buscar la oportunidad, pero en ese momento hay que estar preparado. Puede pasar la oportunidad por enfrente tuyo y vos no estás preparado y pasó el tren. Exactamente. Entonces hay que prepararse para, en el momento en que llegue la oportunidad, estar preparado y agarrarla. Como decís vos, está muy bueno lo que decís, tener un método, ¿no? Ponerse objetivos, prepararse y ¿cómo es? A la suerte, ¿no? Poder agarrar la suerte, como decís vos. Y ahí vas a tener lo que se llama suerte. Claro. Porque parece que la suerte sería algo aleatorio que te toca la puerta. Claro, pero no es así, nunca te golpea la suerte. Si no estás preparado, por más que te golpee y te avise, si no la sabes aprovechar. Totalmente. Bueno, había comentado él un tema
también interesante, que es a lo que te dedicas vos, que es fideicomiso inmobiliario. ¿No? Si querés desarrollar un poquito también cómo encontraste el nicho de los fideicomisos inmobiliarios, a ver cómo empezaste en esa rama del derecho. Bueno, hablando de esto de especialización, yo en ese momento estaba haciendo la especialización en contratos y derecho de años en la Universidad de El Salvador y la maestría en Derecho Económico Privado. Vino el director de la carrera y nos dice, bueno muchachos, tienen que elegir un tema para redactar la tesis. El tema tiene que ser actual, tiene que ser novedoso y tiene que generar un aporte para el derecho. Bien. ¿Sí? ¿Esto qué año era? Era el año 2016. Bueno, entonces, bueno, ¿qué tema puedo elegir? Pensaba yo. Claro. Puedo elegir muchísimos temas del derecho de carácter abstracto que no me sirvan para aplicarlo a un estudio jurídico. Yo pensaba, bueno, voy a estudiar un tema, pero que en un momento futuro me dé rentabilidad. Claro. Pensaba de esa manera, estudiar un tema que después, a la larga, sea rentable. Entonces, empecé a investigar y a pensar muchos temas que la realidad es que no me convencían, había algunos que me gustaban, y justamente tenía que ver algo que me guste y para lo cual sea bueno y que me apasione, y que sea actual y rentable. Entonces, cuando uno habla de rentabilidad, en cierta medida no es el objetivo el dinero, sino que la sociedad lo necesite. Claro. Y ahí, a partir de ahí, el tema se hace rentable. Seguro, claro, como dice él, si le sirve a la sociedad, también vas a tener una retribución, ¿no? Es como que van de la mano, está bien. Seguro. Y en ese momento yo vivía en el barrio de Palermo. Bien. Me bajé del subte y empecé a caminar por las calles de Palermo. Y empecé a ver para todas partes que se estaban construyendo edificios. Y digo, ¿cuál es el contrato por el cual confeccionan con todo o que estructuran este tipo de emprendimientos inmobiliarios? ¿Cuál será el contrato? Y empecé a ver. Y bueno, un boleto de compraventa, tiene que haber un contrato de compraventa, sesiones, seguramente hay. El contrato madre de todo esto es el contrato de fideicomiso. Entonces empecé a investigar. Bien. ¿Cuántos libros de fideicomiso inmobiliario hay escritos? En ese momento había un solo libro de fideicomiso inmobiliario que lo había escrito Facundo Bilbao Aranda, hoy es amigo mío, al cual le mandamos un gran saludo. Lo vamos a invitar un día. A Facundo. Lo vamos a invitar también. Bueno, él había escrito el primer libro de fideicomiso inmobiliario, pero artículos de doctrina había muy pocos. Entonces yo dije, bueno, ahí ya dijiste acá. Vamos por ahí. Vamos a enganchar un tema relacionado a fideicomisos inmobiliarios y elegí la responsabilidad civil del fiduciario en los fideicomisos inmobiliarios. Bien. Para eso me dio una mano un gran mentor, que fue mi director del primer trabajo, que fue Mariano Esper, especialista en contratos inmobiliarios. Así que bueno, él me dio la primera guía sobre esto. Y después lo que es la tesis de la maestría, la focalicé en la desprotección jurídica del adquirente en los fideicomisos inmobiliarios. Bueno, estuvimos hablando un poco de ese temita. Claro, y ahí mi director de tesis de maestría fue Sebastián Barochelli, que es uno de los máximos exponentes en derecho del consumidor. En ese momento era director nacional de defensa del consumidor y bueno, pudimos analizar muchísimos aspectos de esa problemática. Estos dos trabajos de investigación, los primeros trabajos de investigación, yo necesitaba que fueran algo más. Entonces los junté, investigué un poco más y llegué a armar una obra jurídica que es Fideicomisos Inmobiliarios de Construcción, Teoría y Práctica, que la publiqué por Llanes Ediciones. Buenísimo. Eso terminó siendo un libro que lo publicamos en el año 2022, pero sentía que esto no tenía que quedar ahí. Ese libro tenía que transmitirlo en concepto de clases. Bien. Tenía que dar clases. Cada capítulo iba a ser una clase. Entonces pensé en idear una diplomatura. Bien. Una diplomatura de fideicomisos inmobiliarios que no existía en ese momento, pero necesitaba rodearme de gente que supiera más que yo. Entonces empecé a invitar a gente especialista en fideicomisos inmobiliarios. Lo invité a Facundo Bilbao Aranda, lo invité a Rodolfo Papa, lo invité a Valentina Isega, a Sebastián Barochelli, a Osvaldo Balán, y armamos un equipo muy interesante de 9 personas, 9 profesionales
que damos la diplomatura en Fideicomisos Inmobiliarios de Construcción. Hoy estamos por la 3ª edición. Buenísimo. Pero, ¿dónde la iba a dar? Esa era la pregunta. Tema, ¿no? Claro. ¿Me iba a yo crear una plataforma para venderla? ¿O cómo la iba a dar? Entonces empecé a buscar en internet empresas que se dedicaran a esto. Y me encontré con Grupo de Profesional. Grupo de Profesional se dedica a comercializar seminarios, cursos y diplomaturas. Entonces les mandé un mail. Y me contestó el director del Grupo Profesional, cuyo nombre es Hugo Duvaldo. Hugo Duvaldo es el escritor del libro Marketing Jurídico que yo leí en el año 2014. Entonces fui y me senté con Hugo. Espectacular. Charlamos sobre este proyecto que tenía de la diplomatura. Buenísimo. Le gustó, lo llevamos adelante. Llevamos adelante la primera edición de la diplomatura de Fideicomisos Inmobiliarios. Y ahí me hice amigo de Hugo Duvaldo, que fue uno de mis mentores en el inicio de la... Claro, medio que ahí como que cerraste el círculo, ¿no? De tu mentor cuando el primer libro de marketing agarraste, ¿no? Como que cerraste el círculo con tu emprendimiento. Sí. Está bueno eso. Comentame un poco, Marce, acá me escribiste algo, hacerme la disociación, finanzas personales y finanzas en el emprendimiento, ¿no? Hacerme como esa disquisición. Sí, mira, otra cuestión que no nos enseñan en la universidad es llevar adelante nuestras propias finanzas. Bueno, es lo que estamos diciendo, sí. No da lo mismo cualquier cosa. Hay que tener, a mi entender, en esto del emprendimiento, hay que distinguir las finanzas del estudio jurídico de las finanzas personales. No es todo el mismo bolsillo. Entonces hay que tratar de llevar un orden en las finanzas, un orden en los ingresos y en los gastos del estudio, y también un orden en las finanzas propias de cada uno. Porque cuando uno empieza el camino del emprendimiento, generalmente tenés un trabajo fijo, paralelo, para poder ir sobreviviendo. Pero en un momento lo tenés que dejar. ¿Y qué pasa cuando lo dejás? Lo dejás al trabajo fijo y sos vos con tu idea. Ahí empieza entonces, la incertidumbre, ¿no? Ahí las finanzas personales, en ese caso, y las finanzas del estudio jurídico y la proyección, la previsión presupuestaria que tiene un estudio jurídico es fundamental para no morir en el intento. Sí. Entonces, es muy importante darle pelota a las finanzas de un estudio, organizar la parte económica. Es fundamental también, eso es otro de los aspectos. Cuando uno deja el trabajo fijo, parece que te vas a tirar a la pileta y tenés que saber si hay agua o no. Sí. Y de eso depende, generar una previsión económica al respecto. Sí. Imagínate que cuando dejás el trabajo fijo, muchas personas te van a decir que no lo hagas. Muchas personas, hasta gente muy cercana a vos, te van a decir, no lo hagas, no emprendas. Seguí por el camino del trabajo fijo, seguí por la jubilación, pero hay algo que al emprendedor le llama más la atención, que es la idea. Sí. Todos van a cuestionar tu idea, pero ¿sabés quién es el único que tiene que tener la confianza en su idea? ¿Quién no puede dudar de su idea? Es uno mismo. Obvio. Total. Como si vos mantener el método, o sea, si vos tenés, como bien decís vos, tenés un método, tenés la constancia, tenés el objetivo a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Claro, por más que te vengan a decir no, vos tenés que tener confianza en vos mismo, como decís. Si tenés todo, yo creo que si tenés todo, como si vos estructurado, tenés muchas chances de éxito, ¿no? Sí. Más allá de la que, como venimos diciendo, obvio que hay una incertidumbre, porque en definitiva largarse solo, como hiciste vos, abrir un estudio, venir de San Juan a Capital, ¿no? Es una incertidumbre, pero... Es incertidumbre, sí, que claramente. Y bueno, hay una entrevista a Marcos Galperín donde justamente él dice el que no le gusta la incertidumbre, que no se dedique a emprender directamente. Entonces, totalmente. La incertidumbre es parte del proceso. Totalmente. ¿Sí? Y en este proceso, si bien llegar al objetivo es algo satisfactorio, pero también nos tiene que generar una satisfacción el tránsito, obvio, el camino, porque si no,
va a ser una tortura. Y en ese camino van a haber momentos de incertidumbre y hay que aceptarlos. Total. Y también entender que en este camino van a haber miedos. Y otra de las cosas que la profesión y el exitismo profesional o social no nos dice es el tema de los miedos. Porque todos te venden el abogado como un abogado fanfarrón, un abogado que la tiene clara en todo, Claro. y un abogado que es ganador. Entonces, a mi entender hay que desmitificar todo eso. ¿Por qué? Porque en este camino también van a tener miedos. Todos tenemos miedos y todos tuvimos miedos alguna vez. Entonces, la cuestión está en enfrentarlos para poder superarlos. Totalmente. ¿Sí? Y si en algún momento alguien no puede enfrentar los miedos de manera personal, siempre está bueno pedir ayuda, ¿viste? O a la gente más cercana o a profesionales. Total. Y el que no esté, digamos, convencido de enfrentar esos miedos, que no se dedique a la profesión del abogado. El abogado es una tarea de terror, porque uno comienza un juicio que va a durar por lo menos 3, 4 años con esta justicia que tenemos hoy, si se apela mucho más, y nunca sabemos el resultado. Es decir, emprendemos una tarea que no sabemos si la vamos a cobrar, si bien el abogado en sí, cuando toma un juicio, entiende que lo va a ganar, pero en el trayecto hay mucha dificultad, como decir, cuando uno arranca, tiene a todos los testigos a su favor, decirle yo tengo a todos los testigos, pero los testigos declaran dentro de 2 o 3 años, se mueren los testigos, se mudan los testigos, no vienen los testigos. Al actor también le pasa, uno en su carrera, siempre se han muerto actores en el medio de los juicios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces sí, es una profesión, digo, bastante peligrosa, porque depende de sus honorarios para sobrevivir, ¿no? Entonces, sobrevivir en esta profesión es una tarea de miedo, riesgosa. Totalmente. Obviamente. Más con la justicia como está el día de hoy, que acá somos muy críticos, que viste a veces salen sentencias y vos decís cómo pueden decir esto. Yo ¿no? digo que el que se mete en la Facultad de Derecho ya es un emprendedor adicto al peligro. Claro. Porque si no, se dedica a abrir un almacén, un kiosco, claro. Y sabe que va a algo que tenga, y va a tener una remuneración todos los días. O como dice Marcelo, un trabajo en relación de dependencia, que vos sabés que todos los meses tenés tu sueldo, obviamente, y no tenés el riesgo. Y que a los 65 te jubilás, con suerte. Y no tenés la incertidumbre. ¿Qué vas a tener? No es para el emprendedor la carrera de abogacía, así que ya todos más o menos tenemos algo de emprendedor cuando entramos en la Facultad de Derecho, ¿no? Yo lo que veo que la Facultad de Derecho, concatenando con lo que decía Marce, es 2 cosas: no te enseñan justo esto de la incertidumbre y no te enseñan a cobrar, porque vos en definitiva, como te digo, sos un técnico, sabés derecho, podés saber mucho, pero no sabés cómo cobrarle a un cliente, ¿no? Eso es también, y es parte de lo que vos decís, ¿no? La retribución, esto es una tarea que tiene que tener una retribución por el trabajo intelectual y tan importante que hacemos, ¿no? Algunos abogados. Y el cliente siempre te pide ir pro bono. Ay, doctor, si yo cobro, le pago. Y si no cobra... Claro, ahí es todo un tema, ¿no? Por eso también yo veo que también muchos estudios han mutado ya también a servicios, ¿no? No tanto a litigación, que también es más incertidumbre, sino... cursos, clases, conferencias, asesoramiento. ¿no? Asesoramiento. Hay como diferentes nichos, como dice Marcelo, que uno también tiene que ver si es bueno. Por ahí uno es bueno en la oralidad, dando conferencias, o tal vez uno es bueno escribiendo, ¿no? Entonces también todo eso puede vos. ir encaminado a tener una base económica para emprender la tarea más difícil que litigar, ¿no? Claro. Personalmente a mí, ya sabés, y a vos también nos gusta, somos abogados litigantes, ¿no? Nos gusta pelearnos. Independiente, nunca buscamos un trabajo en un estudio jurídico. Pero sí es verdad que la profesión un poco, también con esto de las redes, ha mutado también, ¿no? Sí, ha facilitado, obviamente. Y ha facilitado, obviamente. El poder llevar un estudio con muchos casos, con poca persona, ¿no? Porque antes había que escribir a máquina y llevarlo a tribunales, ir a ver los escritos todos los días. Total. Y era una tarea bastante difícil, bastante riesgosa. Total. Hoy está más tranquilo todo eso.
Total. Contame un poco, Marce, un poco cómo es la captación de clientes o cómo lo manejan ustedes en tu estudio. Con esto de marketing, publicidad, cómo lo hacen o cómo lo canalizás. Mirá, a mi entender, en los inicios era la idea de tener un nombre. Tenés que tener un nombre, a formar una marca personal. Marca personal, ¿no? Marca que hoy está muy en personal. boga. La gente tiene que saber, cuando te nombra, tiene que saber Ahí va. a qué te especializás. Espectacular. ¿Sí? Tiene que saber. Y esto es parte de la captación de clientes, ¿sí? No es solamente el videíto de Instagram o es lo que decís vos, esto, buscar un nicho, especializarte, estudiar, ¿no? Sí, esto es un combo. Esto es un combo, captar clientes, porque no es solamente captar el cliente, sino también generar un sentido de pertenencia del cliente con el estudio jurídico. Y confianza, ¿no? Del cliente. Y confianza, o sea, en el momento en que el cliente ingresa al estudio jurídico, también que tiene que haber un trato preferencial del abogado. Porque hay muchas historias de clientes que le mandan mensaje al abogado y que le contestan dentro de un mes o que no le contestan más. Claro. Y tenés que tener un vínculo con el cliente, tenés que contestarle los mensajes, tiene que haber un deber de información de los abogados. Y eso es parte de la captación de clientes. Como que no pensamos que una cosa está distinguida de la otra. Captar clientes también tiene que ver con eso, con el trato que el abogado le da al cliente y la cordialidad. Pensar que del otro lado hay personas y que no todos los casos que uno tiene, yo comparto con ustedes el amor por litigar, a mí me encantan los conflictos, me encantan los conflictos judiciales. Y resolver, ¿no? Me encanta resolver, me encanta llegar a una sentencia, si es parcialmente favorable, apelarla, llegar a una sentencia de cámara que dio vuelta a una idea de un juez. Me encanta luchar contra el sistema judicial. Contra ese leviatán, ¿no? Pero dentro de todo eso, tenemos que saber transmitirle a los clientes qué sucede, qué está sucediendo del otro lado, porque si nosotros tenemos incertidumbre, imagínate los clientes. Bueno, otra cosa que no te enseña en la facultad, y sumamos al checklist, otra cosa que no te enseña el trato, ¿no? con las personas. No te lo enseña. Te iba a decir algo, es verdad, y me pasa mucho que también, viste, clientes que vienen, viste, que te suplantan el patrocinio y te dicen, no, mi abogado no me contesta, lo que decís vos, hace un mes que no saben en qué estado está su expediente, eso veo que está pasando mucho, ¿eh? Por eso me parece muy importante lo que decís, el trato, lo que está en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el derecho a la información, informar al cliente, ¿no? De cómo va aunque sea una tontería, viste, un mensaje cada tanto, ¿no? Eso está bueno, el seguimiento, ¿no? Claro, sí. Eso creo que vos hacés mucho hincapié en eso, en el seguimiento, ¿no? Al cliente. Sí, nosotros le informamos a los clientes absolutamente todo lo relevante del proceso. No todos los actos del proceso, porque si no nos llegás, pero sí todo lo relevante se lo informamos a los clientes. Formamos grupos de WhatsApp donde están mis socios, estoy yo, y están todos los actores de una misma causa que tienen el mismo objeto. Entonces, la información que nosotros le transmitimos a los clientes es fundamental para que los clientes nos vuelvan a elegir. Total. Porque el cliente después te elige nuevamente y te recomienda. Entonces, la captación de clientes por parte de las redes sociales es algo que ya lo sabemos todos, armar el Instagram, armar la publicidad, estar presencia en Google, todo eso ya lo sabemos. Pero detrás de eso tiene que haber una buena atención por parte de los abogados para con el cliente. Perfecto. Sí. Totalmente, porque siempre un cliente del estudio potencialmente son un montón de otros clientes, obvio. Porque la recomendación siempre existe y para los que tienen muchos años la profesión, como vos o como nosotros, a veces llegan clientes de parte de algunos que atendimos en años A. Nos ha pasado un montón, cliente que le ganas un juicio y siempre dice, vengo de parte de tal o cual, y sí, siempre te recomienda y es una llegada a muchos clientes que uno ni a veces lo tiene, ¿no? Entonces va sumando potencialmente mucho más clientes. Es la mejor estrategia de marketing, un buen trato con atención al cliente, ¿no? Que no hay herramienta más poderosa que el de boca en boca. Total. Bueno, ya estamos corto de tiempo, te digo la última, Marce. Decime un poco esto que me pusiste, nichos de mercado, a ver, desarrollame un poco, me pusiste juegos online, blockchain, IA, desarrollame un poco los nichos. Para tener un poco en cuenta, bueno, uno piensa actualmente, ¿a qué me dedico? Y
hay muchos nichos de mercado en la profesión que todavía es necesario explotarlos. Que no están desarrollados. No están desarrollados y hasta 100%. uno puede generar la necesidad del otro lado de contratar un abogado. Estamos hablando de cuestiones realmente novedosas, como por ejemplo el derecho relacionado con el cannabis medicinal, Bueno. blockchain, no sé, juegos. Y, bueno, inteligencia artificial, juegos. Inteligencia artificial, juegos, deportes, online. Tenés un montón de ideas que yo no soy especialista y no me dedico, pero hay que poner el ojo, los abogados nuevos pueden poner el ojo en ese tipo de nichos de mercados que pueden ser explotados. Así Totalmente. Que, como decís vos, por ahí ves algo que puede tener rentabilidad, investigá, fíjate, ¿no? Sí. Que puede ser algo, y además podés ayudar a otra gente que tiene problemas dentro de esa, ¿no? De esa temática. Eso, ¿no? Y qué importante es que nosotros, que tenemos experiencia y tiempo haciendo la profesión, y podemos visualizar nuevos nichos, que a los nuevos abogados, los que salen, que dicen, uy, un abogado más, siempre está el tema que somos 30.000, 50.000, claro, sí. 60.000. Hay más abogados que personas, te dicen. Claro, y decirles todos los nichos que tienen. Claro. O sea, que no creo que sean suficientes 30.000, 35.000 abogados, Total. porque hay un montón de nichos que no tienen la especialización de ese abogado nuevo que sale, Totalmente. que se puede dedicar al tema. Un tema que nosotros siempre habíamos desarrollado y que siempre te decían, che, qué loco que sos, que te dedicas a esto, que son, por ejemplo, la gente que se accidenta en la vereda, por una rotura de la vereda, por la falta de mantenimiento de la vereda y todo eso. Que hoy ponele que yo lo empecé a hacer antes todavía no hace estaba algunos desarrollado. años, ahora no lo hacemos más. Y mucho la gente dice, ay no, me caí porque estoy distraída. No, señora, por ahí había un pozo, metió el pie en un pozo en la vereda es responsable la municipalidad, el municipio, el gobierno, Claro. y uno reclamaba esos juicios y los ganaba eventualmente, siempre se llegaba a una conciliación, ¿no? Total. Y entonces todos esos nichos que hay, que dan un montón de clientela y un montón de gente que no está asistida por un abogado, ¿no? Eso es bueno. Total. Sí, seguro, sí. Totalmente. Bueno, muy interesante todo lo que nos viniste a traer, Marce. Gracias por venir. Decinos tus redes y tenés eventos. Mencioná a los chicos que... Así es. Decí tus redes primero para que te busquen. Sí, Marcelo.Sánchez Rodríguez en Perfecto, Instagram, en Instagram. Marcelo Sánchez Rodríguez en LinkedIn. Bien. Y también, bueno, quería invitarlos al próximo evento que tenemos que estamos organizando, que es la Conferencia Internacional de Derecho del Consumidor, la número 19, que va a tener sede en la UBA y en la Universidad de El Salvador. Son los días 23, 24 y 25 de julio. De julio, perfecto. Es un evento que es realmente importante en derecho del consumidor, donde van a exponer los máximos especialistas de derecho del consumidor de todo el mundo, ¿sí? Perfecto. Entonces es un evento para no perdérselo. Espectacular. Único. Después Bueno, nos va a dar la gráfica y lo pasamos. Lo vas a dar la Perfecto. gráfica, si lo coso, y por ahí si tenemos tiempo, antes del evento, que lo vengas y lo promocionamos También. específicamente. Perfecto, eso, ¿no? perfecto. Muchísimas sí, gracias, perfecto. Marce. Viejo, Bueno, muchas gracias. gracias. Gente, síganos Papito. en YouTube, en Instagram y muchas gracias por vernos. Gracias al canal 22 Web por el espacio. Buenas noches y hasta luego.